Empezamos a cantar, este lugar tiembla. Si empezamos a orar, el mundo se incendia. Oró Jesús y morir aceptó. 3 días más tarde, Dios lo resucitó. Queridos hermanos, continuando con las enseñanzas del curso El poder de la fe y la oración de intercesión en los siervos de Dios en el Nuevo Testamento, la Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II los invita a reflexionar la enseñanza. Los ministerios de oración de intercesión en la Renovación Carismática Católica. El Señor los bendiga. Si empezamos a orar, el mundo se incendia. Oró la iglesia y su marcha emprendió. Oremos todos, nos escucha el Señor. Muy buenos días para todos los queridos hermanos que en este momento se disponen o nos disponemos a recibir la gracia de Dios a través de esta palabra. El mensaje para hoy que Dios nos regala sobre los ministerios de oración de intercesión en la renovación carismática. ¿Quiénes lo deben integrar y algunos requisitos para formar parte de este ministerio? Pues primero que todo quiero compartir algunas de las características del intercesor, pero aclarando obviamente, primero que todo, que todos nosotros como hijos de Dios y como cristianos de fe, todos podemos ser intercesores, todos. ¿Quién acaso no puede interceder, no puede rogar a Dios por un hijo, por una hija, por el papá, por la mamá, por alguien cercano, por especialmente miembros de la familia a quienes amamos? Obviamente todos, Dios mío, y cuanto más cercano sea de la familia, desde luego se ora con mucho mayor amor. Aquí lo que quiero dar a entender claramente es sobre los ministerios. Carisma es una gracia, un don que Dios nos regala para orar. Y en este caso de intercesión, vuelvo a repetir por alguien, todos lo tenemos, eso lo repetía el padre Darío Betancourt. ¿Acaso quién no puede orar por alguien? ¿Quién? Y cuanto más amamos, con mayor razón y con mayor amor y con mayor fe hacemos la oración. Sin embargo, esta gracia, este don de la oración de intercesión, que es para todos, tiene también como otra faceta que es un ministerio. Un carisma lo puedo ejercer yo solo, pero un ministerio no, un ministerio ya es de un grupo de personas. Entonces aquí reflexionamos precisamente sobre esto. ¿Quiénes integran un ministerio de oración de intercesión y cuáles son las características? Una de las características es como nos dicen Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 4 al 5. Haber sido renovados en el Espíritu Santo, es decir, haber sido bautizados en el Espíritu. Voy a enumerar algunas, quizá no todas, porque realmente pues la cuestión de tiempo no nos da como para desglosar así muy a profundidad todo esto. Pero bueno, primero entonces haber sido renovados o bautizados en el Espíritu Santo. Segundo, tener un encuentro personal vivo, de ojos abiertos y corazón palpitante con Jesús resucitado. Haber sentido la presencia del Señor vivo en el corazón. Tercero, tener el llamado del Señor a ejercer este carisma de intercesión. Cuarto,
Tener el carisma de la oración, los carismas del Espíritu Santo que le permitan también cooperar. Quinto, tener el carisma de discernimiento, que desde luego es sumamente necesario para este carisma. La persona debe discernir en todo momento lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, lo que viene del maligno. Aquí es un tema fundamental porque se va a tener que enfrentar desde luego con la astucia del enemigo, con la fuerza del mal, del demonio. Lo que viene también del interior del hombre hay que discernirlo, no todo es del diablo, desde luego que no. Entonces hay cosas que son de la naturaleza humana, no es del demonio, no es tampoco del Espíritu de Dios y es de la naturaleza humana, hay que discernir también esto. Sexto, la persona debe ser una persona astuta para saber esquivar los embates, por así decirlo, los engaños del mal, lo que el demonio hace. Séptimo, tener una fe experiencial y carismática, tener la convicción de que Dios escucha y contesta sus peticiones a favor de los demás. Debe ser esto una seguridad absoluta. Claro, ¿qué tal que no? Dios responde la oración, desde luego, toda oración. La única oración que el Señor no responde o no escucha es la oración que no se hace. Eso lo hemos repetido muchísimo, mucho. Y también hay que frecuentar los sacramentos. Miren, mis hermanos, si yo me dedico o no me dedico, de pronto, por gracia de Dios, el mismo Señor a través de mis hermanos me pide ser intercesor, ofrecer mis oraciones y mis sacrificios por el bien de alguien, pues yo debo ser una persona de sacramentos, llevar una vida de confesión, de comunión constante, continua. Es que estos son precisamente los, que dijera yo, las gracias grandes, son como los alimentos pues fundamentales, el nutriente esencial para el alma. La persona que frecuenta los sacramentos es una persona que se robustece interiormente y fortalecida con su fe ayuda a sus hermanos. Es una persona capaz de tener una vida sacramental adecuada. Los sacramentos obviamente no deben recibirse porque sí ni por costumbre, se deben recibir con amor y en una digna preparación, que es desde luego lo que también el Señor nos permite. Tenemos que ser personas de oración, personas que ayuden a los demás en su oración de intercesión también. Una oración constante, con fe, hay que pedir al Señor. Pero también es algo muy importante ser obediente y ser humilde. Obediente primero que todo a Dios, desde luego, a la Iglesia santa y católica, a sus pastores y líderes. Miren, mis hermanos, cuando hay orgullo y soberbia, cuando yo creo que lo sé todo, cuando yo ya no quiero obedecer la voz de mis pastores, la voz de mi párroco, la voz de quienes me dirigen, pues terrible porque eso se llama orgullo, se llama soberbia, y cuando esto hay, obviamente ya yo no puedo interceder por aquellas personas que lo necesitan. Entonces hay que ser humilde, hay que ser obediente. Miren que nos dice la palabra de Dios en el libro de Judith, en el capítulo 9, verso 2. Dice, no está en el número de tu fuerza ni de tu poder, en los valientes, sino que eres el Dios de los humildes, el defensor de los pequeños.
el apoyo de los débiles, el refugio de los desvalidos, el salvador de los desesperados. Entonces esto es importante, pero también como otro requisito es la discreción. Discreción para no contar los problemas de los demás. La persona debe saber guardar todo el silencio posible, todo aquello que Dios le confía. Son secretos de Estado. No puede un intercesor hablar fuera de su grupo todo lo que Dios le muestra cuando intercede por tal o cual hermano. Pero también a veces, en muchas ocasiones, llegan personas necesitadas de oración a contar sus problemas, sus sufrimientos, pero piden que por favor esos sufrimientos, esos problemas, esas dificultades contadas a aquel hermano por el cual pide oración, sean guardados en su corazón y en secreto, de tal manera que nosotros debemos saber guardar secretos. Hay personas de verdad que con un peso terrible en el alma, con un gran dolor en su corazón, con muchos problemas y dificultades, confían algunos secretos, algunas cosas. Entonces no podemos nosotros ir contándole a cualquier persona lo que se nos ha confiado en absoluto. Debe haber una discreción total. Debe ser una persona silenciosa y alegre, como María. Es que este ministerio es de no tener fama, la verdad es esa, no tener distintivos. El intercesor está en un rincón callado, orando interiormente, atento a la voz de Dios y a lo que sucede a su alrededor. No debe sobresalir ni llamar la atención, muy al contrario de eso. Nosotros no tenemos, un intercesor no tiene por qué querer sobresalir y mostrarse como el Salvador, el que ayuda, ni más faltaba a veces cuando llegan personas, cuando Dios me envía personas para que ore por ellos e interceda por ellos, y que hay que escuchar sus problemas, sus dificultades, toda su situación. Entonces, en algunas ocasiones me dicen, cuando yo les digo, miren, Santa Rosa, hay un ministerio de intercesión que todos los jueves está dispuesto a interceder por las intenciones, vayan para que oren por ustedes. Pregunta la gente, ¿pero usted va a estar allá? No, es que ese no es el caso. No importa si yo voy a estar o no. Es que yo no tengo por qué figurar ahí, es que no soy yo el que tiene el poder, es que yo no soy el de la sabiduría, es que yo no soy el importante. El importante es el Señor Jesucristo, y por eso también el padre Darío Betancourt, él recomendaba mucho eso. Él decía, no corran tras de los famosos, no busquen a los famosos. El famoso es Jesucristo. Que es verdad, sí, que el Señor se vale de las personas humanas, pero hay que tener en cuenta que el importante es nuestro Señor, es Él. Entonces no es la persona humana. Por eso una persona que integra un ministerio de intercesión debe ser una persona sencilla y humilde, debe ser una persona silenciosa, no debe sobresalir ni llamar la atención. Debe contar con la ayuda también de un guía espiritual. Esto es muy importante, esto es muy necesario. Alguien que esté orientando su vida espiritual también y bueno, en sus errores, obviamente corregirle. Eso lo necesitamos todos. Ojalá Dios a cada uno de nosotros nos regalara a alguien, un guía, un director espiritual que nos fuera orientando para no equivocarnos tanto. Otro requisito es tener don de compasión, tener un gran amor y compasión por los demás y ser sensible a sus sufrimientos.
El Señor nos dice en su palabra: misericordia quiero y no sacrificios. Si tenemos entrañas de misericordia, nuestro corazón correrá junto al que sufre. Se compadecerá y estarán corazón con corazón. Esto también es sumamente importante. Yo creo que tanta acción del Espíritu Santo en la vida de un intercesor se debe precisamente a eso, a que el corazón es sensible y a que cuando ora siente el sufrimiento y el dolor de aquel hermano por el cual está orando. Cuando hay un corazón insensible, prácticamente la oración se le convierte en solas palabras de labios para afuera. No pide con el corazón, no ora con el alma, no siente el sufrimiento de su prójimo, no se da cuenta lo que esa criatura está sufriendo. Pero cuando uno tiene, desde luego, esa gracia, entonces uno puede compadecerse del sufrimiento de los demás. También debe vivir la unidad. El hermano que tiene este carisma de intercesión debe luchar por la unidad. No debe ser una persona conflictiva. De ninguna manera. Debe luchar por la unidad. Unidos a Cristo. El Señor Jesús dice en Juan 15:5: si están separados de mí, nada podéis hacer. Tenemos que estar unidos a Cristo, unidos a la iglesia, pues es imprescindible la unidad en el cuerpo de Cristo. Si permanecéis en mí, dice Juan 15:7-8, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. Y en Efesios 4:3 dice: están unidos entre hermanos. No debemos ser agentes de división. También debemos ser personas de confianza. Confianza en Dios, saber que Él tiene el poder para salvar, porque como nos dice Isaías 52, ¿acaso se ha vuelto mi mano demasiado corta para rescatar? ¿O quizás no habrá en mí vigor para salvar? Muy por el contrario, el Señor tiene todo el poder. Y hay que orar con confianza en el recuerdo de los beneficios recibidos, en el reconocimiento de su fidelidad y de su amor, que son para siempre. En el Salmo 107:6 nos dice: muchas veces los libró y los miró cuando estaban en su desgracia. Esa es una gran verdad. También debemos ser personas que aprendamos a cargar con la cruz de cada día. Experimentar que nada se puede hacer ante el dolor. Es aceptar el desgarrón de María junto a la cruz de Jesús. Hay ocasiones en las que tenemos que aceptar eso. Hay ocasiones. Miren, ¿qué más no desear al ser humano? No tener problemas, no sufrir ninguna enfermedad, no tener dificultades, no vivir en pobreza, no tener que afrontar la persecución y tantas cosas. Muchas veces nuestro Señor permite todo esto para el bien de nosotros, para nuestra conversión y salvación. Mis hermanos, y tenemos que aprender esto también. Tenemos que aprender a llevar la cruz, a llevarla con amor, aunque no sea fácil, a llevarla con suma paciencia, aunque no sea fácil. Esto hay que aprenderlo. Así lo hizo la Virgen María, en ningún momento renegó. No se puso a renegar del sufrimiento, del dolor. No peleó ni se quejó contra nadie. Nunca gritó: ¿por qué van a matar a mi hijo? Me matan a mí primero, pero a él no, nada. En un silencio absoluto, aceptando la santa voluntad de Dios, puesto que sabía que así lo permitía el Señor para el bien de toda la humanidad. Y en muchos de nosotros y en muchas ocasiones también eso sucede. Cuántos sufrimientos en tantas almas que son sufrimientos redentores. Nosotros tenemos que aprender a vivir eso.
Y a la vez tenemos que tener conocimientos bíblicos básicos para poder orar conforme a la voluntad de Dios. Si no leemos la palabra de Dios, si no hay esos conocimientos, obviamente también quizá nuestra confianza se va al piso. Tenemos que tener el don de escucha a Dios y a los hermanos. Esto es algo sumamente importante. El dedicar tiempo para escuchar al que sufre. Este es un misterio tan hermoso y tan bello de Dios, lo he comprobado por mi propia experiencia. ¿Cuántas veces, aún sin que uno diga una sola palabra, con el hecho de haber escuchado a la persona que sufre, esa persona descansa, se le quita un peso de su conciencia, de su corazón? Hay tantas personas que a veces le dicen a uno, no sé, pero hubo una gracia muy grande porque al contar todo esto descansé, me siento en paz. Qué bueno es esto, sumamente interesante. Entonces, también debemos tener un mayor interés, no por nuestra propia persona o reputación, que eso es lo de menos, sino por la gloria de Dios. O sea, no poner en mi yo en lugar de Dios. No. Dios nos libre tener que decir, es que si no hubiese sido por mí, que fue quien estuve orando, si no hubiese sido por mí, si no me hubiese contado a mí, si nada se hubiera hecho, no, todo es regalo de Dios, es gracia de Dios, hermanos. Entonces tenemos que tener esto en cuenta. Los hermanos de un equipo de intercesión deben tener otras cualidades humanas y espirituales. Entre las cualidades humanas, que sean personas equilibradas, libres de problemas psicológicos y emocionales. Deben ser personas mentalmente sanas y capaces de relacionarse con los demás, de tener relaciones interpersonales fáciles. Debe tener el don de la escucha, de la prudencia y de mucha paciencia. En cuanto a las cualidades espirituales, como ya lo decíamos, que sean personas de oración. Que sean personas de oración intensa y que tengan el don de la fe, llenas del amor de Dios, de su misericordia, de discernimiento y sentido común. Que tengan tacto y delicadeza para hacer preguntas si fuere necesario. Los servidores que prestan este servicio deben ser personas sencillas, que no se crezcan con su ego, lo vuelvo a repetir, y que sean personas totalmente entregadas al servicio y dispuestas a compartir y a acompañar a cualquiera de los ministerios. Hermanos, le damos gracias al Señor. Yo bendigo a Dios nuestro Señor en este momento y pido a nuestro Señor, al Espíritu Santo y a la Santísima Virgen María, los bendigan a cada uno de ustedes y les concedan todas las gracias que necesitan para cumplir con la voluntad divina del Padre. Y quienes deseen integrar un ministerio de intercesión, con todo gusto ahí estaremos atentos para asesorarlos en estos tiempos tan difíciles en que vivimos. Se necesita mucho de verdaderos intercesores, como decía Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Solamente un ejército de intercesores que se una al intercesor por excelencia que es Jesucristo podrá salvar la humanidad. Entonces, mis queridos hermanos, el Señor los bendiga y la Santísima Virgen María los acompañe. Amén. Si empezamos a cantar, este lugar tiembla. Si empezamos a orar, el mundo se incendia. Si empezamos a cantar, este lugar tiembla. Si empezamos a orar,